Nos quedamos en la pregunta 98. Ya casi llegamos a la 100. Ya vimos que esta última fue la de Don Porfirio, características de su gobierno, y aquí vamos a ver esta, la 98, que dice, ¿en qué gobierno de México se aplicó por primera vez el IVA? El IVA, que es el impuesto al valor agregado. Primero, hay que entender, a lo mejor muchos de ustedes, ¿qué dicen? Pues yo desde que me acuerdo ya existía, ¿no? El IVA fue un impuesto que a nivel mundial se inventa un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? A nivel mundial. Este lo hacen en 1948, 49 y se hace en Japón. Se hace en Japón, en algunos países de Europa y aquí a México. Eso es más para saber. El IVA se crea por ahí de finales de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí llega en los ochentas. Aquí llega exactamente en 1980. El 1 de enero de ese año, aquí fue donde se instauró. 1 de enero del 80. ¿Y quién fue presidente en el 80? Miren, aquí por eliminación nada más puede haber uno. Lázaro Cárdenas, pues ya sabemos que fue de ahí de los 30, de finales de los 30, principios de los 40. No pudo ser, no, 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 no es cierto, fue de los 30 nada más, Lázaro Cárdenas. Miguel de la Madrid estuvo en los 80, pero él, si no me equivoco, entra en el 82. Él es el que está desde el 82 al 88 y esto fue en el 80. Entonces, Miguel de la Madrid podría ser, pero no es. Cedillo entró en el 94. Entonces, se fijan, tenemos uno que fue de los 30 que nada que ver. Es José López Portillo. Él es el que le toca tener tener que imponer el IVA, que es un impuesto, por eso es un impuesto. Entonces acuérdense, se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en México, el que lo instaura, el que lo trae bueno, no es que él lo traiga, no es que él sea mala persona y lo quiera traer pues así, pero es que fue durante su mandato, porque como quiere iba a suceder con o sin él, fue José López Portillo, durante el sexenio de López Portillo, durante su gobierno. Pregunta número 99. ¿Cuál fue la finalidad de la conspiración de Querétaro? Acuérdense que la conspiración de Querétaro fue la que se descubrió, fue la que descubrieron un poquito antes ahí del 15 de septiembre, por eso la tuvieron que adelantar al 16. Esta la descubren el 12 de septiembre. ¿Cuál era la finalidad? Alguien se puede sacar un poquito de onda cuando vea la que está subrayada, ¿no? Pero nada más piensen en una cosa. Ya lo había comentado, lo he comentado en mis sesiones de Historia de México. Acuérdense que los primeros Los primeros próceres, los primeros caudillos de la independencia, los primeros insurgentes no querían como tal una independencia. Querían emanciparse del gobierno del hermano de Napoleón, de José Bonaparte. No estaban peleados con Fernando VII. De hecho, el problema fue justo ese, que los había invadido Francia, habían puesto al hermano de Napoleón de allá a gobernar. Y entonces una de las cosas que gritó Miguel Hidalgo al principio era que viva el rey Fernando VII, que era el rey que en este momento estaba ahí como cautivo de los franceses. Entonces, no querían una democracia. Esto podríamos pensar que es pero no, esto ya vino mucho después. No crean una democracia, no crean un gobierno con Carlos IV, que era el hijo de Fernando, porque todavía seguía siendo el rey Fernando VII, tampoco. Y tampoco querían un gobierno de Miguel Hidalgo. También podríamos pensar que es este. Hidalgo no quería él ser presidente, ni ser rey, ni nada. Él simplemente estaba comandando esta insurrección. Querían un gobierno de Fernando VII al principio. Ya después, cuando llegue Morelos, Morelos, acuérdense que es el que ya va a hablar de una independencia, es el que ya va a hablar de una nación nueva. Él es el que, en los sentimientos de la nación, él es el que va a tener estas ideas que para el principio, acuérdense que es un gobierno, una monarquía, de hecho. Ellos quieren una monarquía de Fernando VII. Suena extraño, pero es la respuesta correcta. Y llegamos a las 100, ¿eh? Miren, después de cuántas, ya llegamos a la pregunta número 100. Después de la muerte de Álvaro Obregón, ¿qué presidente decía?
que se iniciaba el periodo de las instituciones. Pues fue este señor que le decían el jefe máximo, Maximato, acuérdense, Plutarco Elías Calles, ahí está subrayado ya, ¿no? ¿Por qué no pudo ser Manuel Ávila Camacho? Porque este señor ya fue, como les dije, este señor ya fue en los 40, él ya estuvo en los 40, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y Obregón muere por ahí de finales de los 20. Entonces, esto fue después de la muerte de Obregón. Y luego López Portillo, ahorita lo acabamos de ver acá arriba, López Portillo fue de los 80 y Miguel de la Madrid también fue despuesito. Estos dos son de los 80, 70, 80, ellos dos. Entonces, el único que me queda a mí que parece que es más o menos de estas mismas épocas es Plutarco Elías Calles. Acuérdense que eran paisanos, eran de la misma zona, eran sonorenses. Ellos tenían como que estas ideas de instituciones, acuérdense. Acabar con el caudillismo y crear instituciones. Ya no estarnos peleando en facciones, sino crear instituciones o partidos políticos. Entonces es Plutarco Elías Calles. Este ya lo hemos visto, pregunta número 101, ya lo hemos visto antes. ¿Qué quiere decir? Aquí me lo están preguntando de otra forma, ¿no? ¿Qué planteaba el plan de Tuxtepec? Acuérdense que el plan de Tuxtepec es el que hace don Porfirio. Porfirio, acuérdense que hizo dos planes, el de la Noria, el de Tuxtepec, uno contra don Benito y uno contra Lerdo de Tejada. El que hizo contra don Benito no pasó nada y el que hizo contra Lerdo sí. Este es el segundo que hizo contra Lerdo, ¿no? ¿Qué planteaba ahí? Aunque suene muy gracioso, él planteaba la no reelección. Acuérdense que estos dos planes, el de la Noria, el de Tuxtepec, fueron contra la reelección de Juárez, el primero, y este segundo contra la reelección de Lerdo de Tejada. Don Porfirio después iba a acabar eligiéndose 1000 veces, pero al principio, pues él no quería que estos presidentes se reeligieran. Ironías de la vida, así pasa siempre, ¿no? Entonces, reelección, no quería reelección. Libertad de expresión, tampoco, no es algo que a don Porfirio lo caracterice. Y no es que él quisiera, digo, claro que quería ser presidente, ¿eh? Claro que él quería tomar el control, pero no era ese tanto el plan. El plan más que nada era que no se reelijan estos que ya fueron presidentes. Pregunta número 102. Características del gobierno de Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas, si se fijan, aquí hay una cosa. Si me voy a lo rápido, pues acuérdense que aquí estamos para ver las preguntas poco a poco, ver las opciones, ver por qué sí, por qué no. Primero, acuérdense que Lázaro Cárdenas también, él es de finales de los 1930. Acuérdense que la expropiación petrolera es en el 38, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense lo que acabo de decir. A Lázaro Cárdenas siempre relacionenlo con la expropiación petrolera y aquí está marcado expropiación petrolera. Eso es lo que más que nada lo va a distinguir. También el ejido colectivo. El ejido colectivo también, que el ejido colectivo es un plan, es un plan que tenía Lázaro Cárdenas también para modernizar el país, muy parecido al plan sexenal. Pero, por ejemplo, si ven las dos primeras opciones, donde dice desarrollo estabilizador y compartido, esas no pueden ser. El que creó el INPI, ya hablamos de él antes, fue Adolfo López Mateos. Esto del presidencialismo y civilismo, no, estas no tiene nada que ver. Y neoliberalismo, otra vez el INPI, eso también ya vimos que lo hizo López Mateos. Neoliberalismo, esto ya fue hasta los 70s, 80s, ¿no? Entonces, la única opción ahí es, siguió los principios de la revolución, sí, es correcto, eso lo hizo don Lázaro Cárdenas, expropiación petrolera y elegido colectivo. Esa sería la respuesta correcta, acuérdense, es la única que tenía expropiación petrolera. Pregunta número 103, también ya hemos visto una parecida. ¿Cuál era la función de la CROM? ¿Apoyar a quién? Acuérdense que CROM es Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Obreros es la palabra clave, ¿no? Entonces no es ni a los burgueses, ni a los funcionarios, ni a los administrativos. Confederación Regional de Obreros Mexicanos, obreros. ¿Cuál era la función? Apoyar a los obreros. Así a grandes rasgos, apoyar a los obreros. Pregunta número 104. Principales, ahorita mencioné esto, ¿no? Principales características del plan sexenal. ¿Qué era eso del plan sexenal? Eh,
Bueno, antes de eso, estaba hablando un poquito hace rato del ejido colectivo. El ejido colectivo era más que nada, agarrar, acuérdense que los ejidos son tierras y fue más que nada repartir las tierras entre las personas. Eso era más que nada el ejido colectivo, porque nada más lo dije muy rápido. El ejido colectivo es de Lázaro Cárdenas y este plan sexenal es de Lázaro Cárdenas. Plan sexenal es de Lázaro Cárdenas, el ejido colectivo, sí, también es de Lázaro Cárdenas. Les había dicho, ahorita lo mencioné muy rápido. El plan sexenal es, son las ideas de la revolución que Lázaro Cárdenas decía, ¿saben qué? Yo siento que ni Madero, ni ¿cómo se llama? Ni Madero, ni don Venustiano Carranza, ni Pancho Villa, nadie en realidad consumó las ideas de la revolución. Entonces el plan sexenal era estas ideas revolucionarias como que a volverlas a traer a la práctica, ¿no? Entonces era cumplir con estas demandas como las que le había hecho Zapata con su reforma agraria. Acuérdense que Zapata, que era el caudillo del sur, él se unió a Madero porque Madero le dijo que le iba a regresar las tierras a las personas. Algo muy parecido a esto, al ejido colectivo, ¿no? Pero el plan sexenal iba más allá, iba también, incluía más cosas, ¿no? Entonces, por eso aquí dice que el plan sexenal era agrarista, unido con el ejido colectivo, nacionalista, ideas de la revolución, obrerista, a favor de los trabajadores y regionales. Fíjense cómo si yo veo lo de arriba no tienes el ejemplo militarista, no. Nacionalista sí, pero sindicalista, pues aquí todavía no hablamos de sindicatos, ¿no? Socialistas, no. Obreristas sí, anarquistas no. Nacionalistas sí, caudillistas aquí ya no queríamos caudillismo ni imperialismo. Entonces la única que cumple con todo es agrarista, nacionalista, obrerista y también características regionales de las tierras y de todo lo que comprende, ¿no? Como les dije, muy de la mano con el ejido colectivo, ¿eh? Y aquí en la pregunta 105, ahorita estábamos hablando un poquito de esto. ¿Por qué los zapatistas, ahorita lo mencioné, siguieron a Madero y el Plan de San Luis? Podríamos pensar que es una de estas dos. Para apoyar a Zapata como presidente, no. Zapata no quería ser presidente. Por influencia de Villa tampoco. Uno pensaría que también puede ser la A, para apoyar a Madero a la presidencia, pero si se fijan, la A es como una pregunta que nos regresa la misma pregunta. ¿Y para qué apoyaron a Madero? O sea, ¿para qué querías que fuera presidente? Pues fue para la devolución de tierras, acuérdense. Eso tiene que ver con lo agrarista o agrario y también con un poquito con el ejido colectivo. Bueno, el ejido colectivo fue después, eso fue ya lo acabo de mencionar. El ejido colectivo fue de Lázaro Cárdenas, pero aquí, antes de Lázaro Cárdenas, los zapatistas querían lo mismo. Esto lo menciono, ya sé que le estoy dando muchas vueltas. Parece que estoy cantinflando mucho, ¿verdad? Pero nada más aquí para que no quede duda. En la revolución, Madero hace su plan de San Luis, ya lo hablamos, que es este plan con el que dice, vamos a levantarnos en armas el 20 de noviembre de 1910 y se le unen Pascual Orozco, Pancho Villa y Zapata se le une con la condición de la reforma agraria. Oye, yo te voy a apoyar con todos no nada más con mis ejércitos acá, sino también con mis empresarios, porque Zapata no crean que era un campesino pobre, él era una persona de clase acomodada, tenía amigos, tenía contactos, entonces él dijo, yo te voy a apoyar con todo lo que tengo, pero necesito que tú, una vez siendo presidente, una vez teniendo el control, necesito que tú me ayudes con esta reforma agraria que desde hace mucho queremos acá, ¿no? Ya lo he dicho antes, una vez que Madero llega a la presidencia, se le olvida todo eso y empieza a hacer, ya lo dije y lo repito aquí, empieza a hacer lo que hacen todos los presidentes cuando llegan al poder, incluido el actual, que es meter a su familia, meter a sus amigos, hijos, hermanos, todo, y olvidarse completamente de las promesas. Lo mismo hizo Madero, ¿eh? Eso no se inventó y se ha hecho siempre. Y aquí es donde Zapata lo desconoce, ya sabemos, ya está ahí, son los videos que he publicado ahí en Historia de México. Pero ¿qué pasa? Que estas son las ideas revolucionarias de las que estaba hablando. Estas ideas al final no se llevan a cabo. No hubo una reforma agraria, por eso hay necesidad del ejido colectivo, de las órganos, y por eso también hay necesidad de un plan sexenal.
Porque estas ideas, devolución de tierras, eso que era la reforma agraria, en realidad nunca se había llevado a cabo. Y luego continuamos aquí con la 106. Otra vez me lo preguntan, pero con otro tipo de respuestas diferentes. Características de gobierno de don Porfirio. Aquí arriba también vimos un poquito una pregunta parecida, que fue la última de la clase anterior. Aquí también, características del gobierno. Fíjense cómo aquí habla de unas cosas sociales. Tiene que ver más que nada con cosas sociales y políticas. Y aquí la pregunta que me están haciendo aquí, fíjense las respuestas, tiene que ver más que nada con cosas económicas. Se fijan, hay que tener muy claro el porfiriato en muchas dimensiones, ¿no? Aquí está ya la respuesta subrayada, pero vamos a ver por qué unas sí pueden ser y por qué otras no. Dice, inversión de capital extranjero. Fíjense cómo hay dos opciones que tienen extranjero y hay dos que tienen nacional. Acuérdense que la característica principal en cuestiones económicas de don Porfirio fue la inversión extranjera, de franceses, de ingleses, de holandeses, de belgas, de españoles, de todos. Gente europea sobre todo, inversión. Porque pues aquí en México no había quien hiciera inversiones, eran muy pocos los empresarios mexicanos, entonces don Porfirio dijo, hay que atraer inversión extranjera, darles facilidades para que muevan la economía aquí. Entonces, lo que diga nacional, quítenlo de una vez. Ya después de tiempo, sí se le apoyó a algunos empresarios nacionales, pero lo principal es el capital extranjero. Fíjense cómo casi todas dicen ferrocarriles. Estas dos dicen ferrocarriles y es correcto. Esta también dice ferrocarriles porque esto sí es uno de los sellos distintivos de don Porfirio. Explotación, todas dicen explotación de algo, ¿eh? ¿Pero de qué? Acuérdense que fue de minas y de petróleo. De minas y de petróleo. Aquí dice, bueno, ya vimos que la B y la C la quitamos. ¿Por qué la D no puede ser? Aquí me habla de bancos y me habla de tierras, no. Aquí, fíjense que sí hubo, uno pensaría que sí hubo explotación de tierras porque se le repartieron a terratenientes, pero como tal la palabra explotación no hubo. Sí hubo de minas y de petróleo principalmente. También de tierras, pero principalmente de minas y petróleo. Pero aquí es, acuérdense, capital extranjero, ferrocarriles, trenes y explotación de minas y petróleo. Esta es la que tiene como que las tres cosas. Y luego dice, ¿no? Pregunta número 107, vamos muy rápido, ¿eh? ¿Cuáles fueron las consecuencias del desarrollo compartido? Eso también ya lo hemos hablado ahí en otros videos anteriores, de aquí mismo, de este banco de preguntas. Acuérdense que tuvimos desarrollo estabilizador primero y luego tuvimos desarrollo compartido. El desarrollo estabilizador sí hizo que la economía mejorara, el desarrollo compartido no. El desarrollo compartido vino ya con estas ideas medio socialistas, medio de vamos a repartir riqueza, no vamos a invertir, vamos todo a repartirlo porque pues ya saben, eso es lo que le gusta oír a mucha gente, que parece, siempre que un político les diga eso, de que vamos a repartir la riqueza, está bien, pero fíjense también si la genera, si no la genera y nada más reparte, por lo general eso no va a terminar bien. Ahora, no me preguntan cuál fue la intención fue buena siempre, pero ¿cuál fue la consecuencia? Pues, ¿qué creen? El beneficio de unos cuantos, igual que ahorita, ¿eh? Igual que hace un año, igual que hace 5, que hace 10, que hace 20. Siempre cuando yo tenga estas ideas de, miren, vamos a quitarle a unos para darle a otros y vamos a repartir la riqueza, siempre lo que va a pasar, ha pasado históricamente siempre y va a seguir pasando si seguimos votando por ese tipo de líderes mediocres, corruptos y con este discurso de, ay, yo voy a ayudar a los pobres y eso, esto ya sabemos que nunca es así. Les dan una limosnita, con eso se conforman lamentablemente, y ellos se benefician totalmente y también sus amigos y también sus familiares. Hay que ver cómo viven, ¿eh? Hay que ver cómo viven estos líderes de mierda que tenemos así. Y hablo de toda Latinoamérica, ¿eh? Y muchos países también de Europa tienen esto, ¿no? Nada más se benefician unos cuantos. Esa es la respuesta simple y sencilla, ¿no? Dice, ¿beneficio a la burguesía y proletariado? No. Porque sí se benefician ni uno ni otro, ¿eh? Se benefician los gobernantes nada más. Desarrollo de la mediana empresa, no. Se le ataca, a la burguesía se le ataca, el proletariado se le empobrece, eso es lo que sucede. Y luego dice producción en mesa, bueno, imagino que sea en masa por parte del proletariado, no, tampoco.
tampoco. Se empobrece el proletariado, que es el trabajador. Se le promete que se va, que le va a ir mejor, pero no. Queda claro que no. Y también la burguesía, pues la burguesía podríamos decir que son los empresarios. La burguesía son los empresarios, es la gente que más impuestos paga, pues son los que también se llevan la peor parte. Entonces, consecuencia del desarrollo compartido, se beneficiaron unos cuantos nada más. Unos cuantos políticos, sea los que están en el poder. 108. Presidente, ya lo habíamos hablado también. Eso también ya lo hemos visto en una pregunta anterior, pero me lo preguntan otra vez porque es importante. Presidente que logró la creación del INPI, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito y la devolución del chamizal. Ya hablamos de lo que era el chamizal, esta zona, ahí al norte, amigo, que sí, una zona muy pequeñita de un par de kilómetros que sí, Estados Unidos nos regresó. La Comisión de Texto Gratuito y el INPI. Hoy hay otra cosa que se llama INPI, pero no es la misma, ¿eh? Este INPI que se crea es el Instituto Nacional de Protección a las Infancias o a la Infancia. Y ya lo hablamos, esto lo hizo Adolfo López Mateos. Ya lo habíamos visto antes, pero aquí, acuérdense que también en este mismo INPI estaba esto de los desayunos en las escuelas también. Pregunta 109. ¿De qué forma se representó el poder de los liberales cuando llegaron al poder? Aquí nos estamos remontando a la época de la Guerra de Reforma, o sea, 1857, a la Guerra de Reforma, Guerra de los Tres Años, cuando los liberales van a hacer esta constitución. Aquí está, de hecho, nada más por el año, acuérdense que ya sabemos que tiene que ser esta de aquí, porque los liberales son los que ya con ideas europeas modernas de esta época, son los que hacen esta constitución que desencadena esta guerra. No puede ser del 24, porque esta fue, si no me equivoco, esta fue la primera constitución. No puede ser la del 36, porque 36 ya era cuando ya era México independiente. Es la del 57. Dice a través de las elecciones, pues tampoco, ¿no? Es a través de la constitución del 57. ¿Por qué? Porque aquí era donde estaban estas leyes. Las leyes de reforma estaban aquí, acuérdense. Estas que le quitaban el poder a la iglesia y que le quitaban propiedades. Todo eso estaba aquí. Pregunta número 110. ¿Qué presidente fundó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM? La CTM, acuérdense que también se la debemos así rapidito a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es el que funda. Acuérdense que Lázaro Cárdenas tenía también, como lo mencioné, estas ideas revolucionarias de que lo que mencioné ahorita en el ejido colectivo, en el plan seccional, de que, oigan, como que no cumplimos todas las metas que la Revolución Mexicana quería, andan todos muy campantes. Lázaro Cárdenas por eso es muy bien recordado, porque él dijo, no, yo no estoy contento, hay que seguir con estas ideas. Entonces queda la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y es Lázaro Cárdenas, no es Miguel Alemán. Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho, ellos ya van a ser de los 40, 50. Sí, Miguel de la Madrid ya vimos que es de los 80. Pregunta 111. Vamos muy rápido ahora. ¿Cuáles son las características de la Constitución del 17, que fue la que hizo don Venustiano, por ahí de las épocas de la plena revolución, ¿no? Si se fijan, aquí es muy sencillo porque hay preguntas que están negando siempre algo. Obviamente es la opción 6, está subrayada, pero dice, contempla las garantías individuales y sociales. Individuales se quieren decir del individuo, las garantías individuales y también las sociales como sociedad, ¿no? Fíjense que las demás no tienen sentido, ¿no? Es imposible que una constitución diga, oye, no te doy garantías individuales, pero sí sociales. Esto no puede ser. Tienen que ser las dos o nada. Aquí dice que las garantías individuales sí, pero no las sociales tampoco. ¿Cómo una constitución va a decir, mira, te garantizo que tú como individuo estás bien, pero ya como sociedad no les garantizo nada, ¿no? Y la D dice que ninguna. No contemplar las garantías individuales ni sociales, no puede ser. No puede ser. Tiene que contemplar las dos. Respuesta correcta, inciso C. Ahora, la 112. ¿Cuál fue la actividad económica que más se promovió, que más promovió la corona española durante el virreinato, durante la Nueva España, el dominio español de la Nueva España? Uno pensaría que sería la agricultura. Uno pensaría que esa, pero no.
Es la minería. La agricultura no es, el peonaje tampoco, orajes tampoco, es la minería. En esta época la minería no se hacía como se hace hoy. Hoy se extrae mucho mineral de todo tipo de manera industrial porque tenemos máquinas. En esta época no había máquinas, ¿eh? Acuérdense que el virreinato de la Nueva España fue antes de la Revolución Industrial, no había máquinas, todo se hacía a mano, todo se hacía con martillo, con pico, entonces pues se hacía cuentagotas, ¿no? Se extraía muy poco mineral en esta época, entonces se vio una obsesión. Se hacía manual y se hacía, era una fuerza bruta, ¿no? Era totalmente una cosa muy arcaica la manera en que se tenía, pero era la principal. ¿Por qué? Porque pues en muchos estados de México hay mucha actividad minera, hay muchas vetas, hay muchas minas y pues aquí fueron las que más estuvieron trabajando. Pregunta 113. Características que distinguen la Constitución de 1824. Acuérdense, la primera que tuvimos ya como México independiente. ¿Qué significa México independiente? Pues que ya no somos parte de ya no tenemos estas ideas de Miguel Hidalgo que quería una monarquía, ni tampoco las ideas de Iturbide que hizo un imperio, tampoco las ideas de, ¿cómo se llama? Del virreinato que era una monarquía, que era un virreino. Entonces, monarquía absoluta, no. Menciono algo muy rápido. Todavía, cuando recién nos independizamos en 1921, que es cuando se consuma la independencia, sí se hablaba de una monarquía constitucional. Sí se hablaba todavía, por eso Iturbide se hace emperador, pero absoluta no, ¿eh? Acuérdense que absoluta es sin contrapesos, no. Esto no se quería, entonces la A está mal. Religión católica como única, esto tal vez, porque sí se quería la religión católica, y luego dice democracia. Entonces, por la monarquía absoluta, yo sé que esta no es. Aquí dice monarquía constitucional, religión y democracia. Esto fue muy al principio, como les dije. Ya la Constitución del 24 no quería monarquías, ni tampoco quería religiones. Entonces aquí tampoco puede ser. Aquí el C dice democracia sí, religión católica ya no. Esto era al principio, ya después ya no, porque aquí dice como única, ¿no? Y sistema federal, eso tampoco. Miren lo que sucede. Aquí la de sí. Sistema federal de gobierno y forma de gobierno republicana, o sea, una república. Esta es la opción correcta, el inciso D. Confunde un poco porque acuérdense que pasamos muy rápido de ser el virreinato en 1820 al 21 que fuimos un imperio y luego al 24 que fuimos ya ahora sí una república. Pregunta número 114, también ya esto lo vimos, lo hemos visto antes. La invasión tripartita, o sea que de tres partes, de tres países. Acuérdense quiénes fueron esos tres países, ¿eh? Fue propiciada, o sea, fue hecha por, no me dice, no me pregunta por quién, sino por qué motivo. ¿Por qué motivo? Acuérdense que hubo tres países, ¿eh? Hubo tres países los que llegaron aquí a cobrar porque después de la guerra de reforma, acuérdense que Benito Juárez dijo, oigan, como que ya estuvimos mucho en guerra, estamos muy endeudados, denme chance de pagarles. Y había tres países acreedores que eran, acuérdense, España, Inglaterra y Francia. Eran esos tres. Hacen los tratados de Londres, que es cuando vienen aquí a cobrarnos. Entonces, inglés y francés parecería que sí, pero el expansionismo, no. Quitamos a Estados Unidos porque ellos no tienen nivel en este entierro. Pero ¿por qué fue esa invasión tripartita? Honestamente, no fue porque por el expansionismo, ¿eh? No fue porque querían invadir. Después Francia lo va a acabar haciendo, pero ese motivo vino después. En ese momento, a la hora de venir ellos tres por los tratados de Londres, era para cobrarnos la deuda. Entonces, ¿cuál fue propiciada? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? La suspensión de pago, lo que ahorita mencionaba. Suspensión de pago de la deuda externa por motivos de la guerra de reforma. Entonces aquí, cuando el ministro dice ya no les voy a pagar, es cuando vienen estos tres países, España, Inglaterra y Francia, y vienen a decir, oigan, es que tienen que pagar. Si pagan no hay bronca, nos vamos, ¿eh? Y sí, Inglaterra y Francia, perdón, Inglaterra y España se regresan. Francia, acuérdense que se queda e invade porque los conservadores que habían perdido la guerra de reforma le dijeron,
Prefiero que preferimos que tú nos gobiernes a que estos de aquí lo hagan. Cosas que tenemos los mexicanos, nos dividimos en vez de unirnos contra otras potencias. Pero bueno, uno pensaría que es el expansionismo francés, pero no, ese vino después. Ya estando aquí dijeron, ah, mira, pues podemos aprovechar que tenemos apoyo de los mismos mexicanos que están bien mensos, también tarugos, miren, prefieren apoyarnos que unirse entre ellos, pues órale, pues ellos aprovecharon. Uno pensaría que es la C, pero no. El que vinieran estos tres países a cobrarnos no fue para invadirnos, fue porque querían que siguiéramos pagando. Eso fue. ¿Y por qué querían que siguiéramos pagando? Porque se anunció la suspensión del pago. Pregunta 115 también ya la habíamos visto. Aquí me la están preguntando de otra forma. La entrevista que Porfirio Díaz le concedió a James Krillman, aquí dice Krill, pero es Krillman, era un periodista estadounidense. James Krillman, ¿para qué sirvió? Dice, para alentar el movimiento obrero no puede ser, simplemente no tiene sentido. Alentar a los partidos, bueno, aquí dice de oposición, pero es de oposición. Alentar a los partidos de oposición, sí, porque acuérdense que fue esta entrevista cuando Porfirio Díaz dijo, yo creo que el país ya está listo para una elección libre, porque don Porfirio aquí no las permitía. Aquí es donde don Porfirio dice como que ya estamos listos, ya estos ya forjé como que una estructura, ya tienen una buena economía, ya nada más falta que venga otra persona con ideas más modernas, pero por lo pronto dijo, yo ya hice mi chamba. Entonces dice, alentar los cambios económicos del país con inversiones extranjeras, esto ya lo había hecho él, no había necesidad de hacerlo otra vez. Alentar la venta de tierras a la propia tampoco, claramente es alentar a los partidos de oposición. Irónicamente eso pasó, luego acabó no gustándole, ¿no? Acabó metiendo ahí a la cárcel a Madero después, acusándolo de un montón de cosas. Pregunta 116. El plan de Ayala fijaba la posición política y agraria de los... ¿Quién hizo el plan de Ayala? Acuérdense que el plan de Ayala, ahorita lo mencioné, no lo mencioné con su nombre, pero dije lo que era esta reforma agraria que querían los zapatistas, ¿no? Uno podría pensar también que los campesinos son, ¿no? Obregonistas y villistas no son. Uno pensaría, pues los campesinos si quieren tierras, pero este, aquí eran los zapatistas. No todo, bueno, sí, casi todos los zapatistas tenían ideas a favor de los campesinos, pero no todos los campesinos eran zapatistas. Campesinos es en general gente que se dedica al campo y los zapatistas, aparte de ser muchos, no todos campesinos, querían una reforma agraria. Acuérdense siempre de eso. El zapatista quería una reforma agraria, quería devolverle las tierras a los antiguos dueños. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, porque ya nos aventamos que fueron casi 20, ¿no? Empezamos en la 98, sí nos aventamos casi 20, ¿no? Vamos a dejarle hasta aquí. Fíjense, todavía falta, ¿eh? Todavía falta, miren cuántas son. Miren, son más de 200, las vamos a hacer todas, ¿eh? Todas las vamos a hacer. Entonces vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Ya me había tardado un poquito con este banco de preguntas. Ya saben que voy a hacer, mi meta es hacerlos de cada materia. No nada más, ya vieron lo que he estado haciendo, no nada más es decirles cuál sí, cuál no, no, es por qué sí son y por qué no son. Sí. Si ven aparte los videos de Historia de México y Historia Universal, les van a ayudar más, pero aquí como quiera estamos explicando todo así rapidito, a grandes rasgos, para al menos tener contexto. Acuérdense que esta materia se pasa con contexto, es entendiendo por qué pasaron las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo lo demás en el siguiente video.